Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva conversación en torno a este gran tema de crecer en Cristo. Muy bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. La semana pasada habíamos hablado un poquito acerca de la iglesia. Digo un poquito porque el tiempo nos alcanza, pero hay mucho tema para hablar de la iglesia que Cristo instituyó, que dejó con sus ritos y rituales, que es el tema de esta semana, justamente. Justamente, ahora vamos a tocar durante esta semana este tema que creo que debemos decir, que cuando conversamos acerca de un tema, nunca hemos pretendido agotarlo. Conversamos, tratamos de enfocar algunas partes, pero siempre es mucho más lo que queda. No podríamos, en tan corto tiempo, no podríamos agotar un tema tan amplio y que muchas veces tiene mucho más que profundizar. Entonces, invitamos a nuestros amables oyentes a que ellos busquen, investiguen, lean, estudien, porque es interesantísimo y además esto nos ayuda en nuestra vida espiritual. Bueno, creo que sería bueno empezar por un texto que habla allí en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno recuerda que esto es una respuesta a una situación puntual, claro que ellos entendieron, comprendieron, entonces tiene una connotación incluso para lo que nosotros vamos a conversar durante la semana, porque sigo insistiendo, es una respuesta a algo que se entendió, se comprendió. Y creo que sería bueno también que nosotros dejáramos claro que vamos a hablar acerca de las ordenanzas o ritos. Vamos a tener que hacer una diferencia entre ordenanzas y ritos, lo que se entiende por esto. Ahora hay varias palabras que se usan en realidad. Por ejemplo, tú recién mencionabas ritos, ordenanzas, sacramentos, instituciones o iniciaciones que se hacían, ¿no es cierto?, para incorporarse a alguna actividad puntual, y hay algunas diferencias. Esto ha ido cambiando con el tiempo, pero la Iglesia, por lo menos según nosotros vamos a descubrir los textos, lo que vamos a conversar son justamente ordenanzas de Cristo para su Iglesia, porque estas ordenanzas, esas instituciones que Cristo dejó, si se entienden bien, refuerzan la fe y no son en sí un medio ni un fin. De esas algunas cositas vamos a conversarlas, porque las culturas tienen muchos ritos de iniciación y a veces se confunden, y no es bueno que se confundan porque son muy sagradas la institución que Cristo dejó y ordenó. Algunas cositas, puntualmente 3 de estos van a ser mencionados y conversados, que son el bautismo, el lavamiento de los pies y la Santa Cena, que vamos a conversar. Pero puntualmente nos vamos a dedicar ahora a darle el nombre puntual a estos ritos sagrados que instituyó la Iglesia cristiana. Bueno, y creo que en este sentido nosotros preferimos utilizar ordenanza en vez de sacramento, porque el sacramento se consideraba un medio de infundir gracia al alma de una persona. O sea, el sacramento es algo que infunde a la persona algo especial. Nosotros creemos que una ordenanza es algo que el Señor dejó y que los méritos siguen perteneciendo al Señor Jesús. O sea, nosotros no ganamos méritos con realizar estos ritos. No ganamos méritos, sino que estamos obedeciendo, y es una forma de demostrar nuestra fe y también nuestra obediencia al Señor. Exactamente, es un poquito diferente la apreciación, el concepto y a lo que lleva justamente. Allí en Mateo es un texto que nosotros hemos leído en más de una oportunidad, pero basado en estos de ritos y rituales y ordenanzas de Cristo.
Mateo La 28, gran comisión. 19 dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante porque es una orden que Dios da, ir y hacer discípulos. Exactamente. Entonces de allí aparece que el bautismo de alguna manera no es un rito, no es un sacramento, sino es una ordenanza de Jesús. Y mientras la hagamos, mientras estemos en ese cometido, estamos cumpliendo lo que Dios ha dicho. Y además agrega que enseñen, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay varias cosas que intrínsecamente están allí involucradas como una ordenanza del Señor Jesucristo. Juan 13:34 también es otro mandamiento, incluso lo menciona puntualmente Juan, hablando acerca de estas ordenanzas de Jesús. Y allí aparece, dice, un mandamiento nuevo os doy. Interesante eso de un mandamiento nuevo os doy. Bueno, ¿y los antiguos qué es lo que eran? Bueno, el mandamiento está intrínsecamente relacionado con la venida de Jesús, su actuar, su testimonio, su trabajo, su actividad, lo que les enseñó a los discípulos, que no es distinto a lo anterior, pero sí lo trae en forma personal, voy a decirlo así, de esa manera, al mundo. Creo que aquí lo nuevo que es realmente lo que el Señor dice en el mismo texto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero ¿dónde está lo nuevo? Como yo os he amado. Claro. Eso era lo nuevo, como yo os he amado. Así tienen que amarse ustedes, así como yo los he amado, así deben amarse ustedes, porque lo de lo demás no tenía nada nuevo, porque esto lo vemos en el Antiguo Testamento, está mencionado. Entonces lo nuevo era que el Señor había venido a darnos un ejemplo cómo debíamos hacerlo. Y ahora lo interesante es que este mandamiento no dice que os améis los unos a los otros. ¿Y dónde está eso de amarse? ¿Dónde está ejemplificado? ¿Dónde se muestra? Justamente en el lavamiento de los pies, el rito de humildad que es previo a la Santa Cena. Y es posible que para muchos sea algo totalmente nuevo, eso del lavamiento de los pies, a lo mejor no lo habían visto, no lo habían escuchado nunca, pero está en las Sagradas Escrituras, justamente cuando se habla acerca de la cena, de la última cena que el Señor tuvo allí con los discípulos, allí se habla que antes precisamente de la cena el Señor dice que tomó un lavatorio, y porque ese era lo que realizaba un siervo, y el siervo, no había ningún siervo en esa vez, y no era porque al Señor se le hubiese pasado, porque se hubiese olvidado, el Señor tenía todas las cosas bien claras. Esto había un porqué detrás de lo que estaba aconteciendo. Claro, el Señor tenía una enseñanza que dejarle a los discípulos. Ahora, de eso vamos a ver más en detalle el lunes, martes y miércoles, para que ustedes quizás estén atentos a estos programas. Pero puntualmente ya hemos visto que Dios instituye, ordena un mandamiento del bautismo, ordena la humildad y también ordena, y Pablo lo dice así en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Noten ustedes que Él lo recibe de Dios, Él lo enseña. ¿Quién enseña? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y también dice, asimismo también tomó la copa. Estoy leyendo el 24 y el 25, saltándome para ver cómo aparecen estas enseñanzas, cómo aparecen de alguna manera ya instituidos por Dios mismo, por Jesús, lo que son las ordenanzas del Señor, o sea, los nombres que nosotros hemos tomado, como el bautismo, como el rito de humildad, como la Santa Cena, no son obra humana, sino Dios mismo la instituyó, y va a quebrar Él algunas costumbres que ellos tenían, no por desmerecer, no por sacar fuera, o no por no entenderse, o porque no cumplieron su propósito, sino porque efectivamente fueron enseñanzas que dejó Dios en el pasado y que ahora Él las actualiza de una manera concreta y maravillosa, cuando Él mismo da ejemplo, Él mismo la instituye, Él mismo la orienta y Él mismo la entrega para que sus discípulos lo sigan haciendo más adelante. Interesante los nombres de los ritos sagrados, que no son nuestros, sino
que son justamente instituidos por Dios mismo para la Iglesia. Y cuán bien nos hacen realmente recordarlos, porque tienen un fin también, un propósito, y eso es recordar que un día Cristo vino y un día Cristo vendrá a buscarnos, que es parte también de nuestras creencias, el regreso del Señor a la tierra en majestad y gloria. Bueno, y también nos recuerdan el pecado y sus consecuencias, que estos son demasiado serios para que podamos ser redimidos por ritos, aún estos ritos instituidos por Cristo. O sea, esos ritos no podemos tomarlos como que son una forma en que nosotros podemos ser limpios de pecado. La única forma de ser limpios del pecado es mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es un detalle bien interesante que cuando Pablo habla que recibí del Señor, si uno recuerda bien, Pablo no estuvo entre los 12 discípulos. Sí. Él no estuvo presente, él no estuvo en el momento de la Santa Cena, pero sí Pablo dice, yo recibí del Señor, o sea, Dios le comunicó a él esta situación, porque él iba a ser el personaje que más influencia iba a tener, ¿no es cierto?, especialmente en el ambiente pagano, gentil, digámoslo mejor, porque iba a ser uno de los baluartes de las primeras predicaciones, un hombre que entregó su vida y llevó nada menos que esto para que no fuera traído por personas que quizás no participaron de ello, no lo tuvieron cerca, no lo entendieron, pero Pablo sí lo entendió y lo entregó a las personas. Quedamos entonces en que ya tenemos en nombre a los ritos sagrados, que son ordenanzas de Dios, que es el bautismo, que es el lavamiento de los pies y la Santa Cena. Recuerde que estos ritos, tanto el bautismo como la Cena del Señor, todos estos son medios para un fin, y no son un fin en sí mismo. Piénselo. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo hoy día con nosotros, hemos asentado ya esto de los ritos y rituales de la Iglesia. Mañana vamos a seguir conversando puntualmente, ya describiendo cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga, nos vemos mañana. Que el Señor le bendiga y será. Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva conversación en torno a este gran tema de crecer en Cristo. Muy bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. La semana pasada habíamos hablado un poquito acerca de la iglesia, digo un poquito porque el tiempo nos alcanza, pero vamos a conversar durante la semana, porque sigo insistiendo, es una respuesta a algo que se entendió, se comprendió. Y creo que sería bueno también que nosotros dejáramos claro que vamos a hablar acerca de las ordenanzas o ritos. Vamos a tener que hacer una diferencia entre ordenanzas y ritos, lo que se entiende por esto, ¿eh? Ahora hay varias palabras que se usan en realidad, por ejemplo... Bueno, creo que sería bueno empezar por un texto que habla allí en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno recuerda que esto es una respuesta a una situación puntual, claro, que ellos entendieron, comprendieron, entonces tiene una connotación incluso para lo que nosotros vamos a buscar algunas partes, pero siempre es mucho más lo que queda. No podríamos en tan corto tiempo, no podríamos agotar un tema tan amplio y que muchas veces tiene mucho más que profundizar. Entonces, invitamos a nuestros amables oyentes a que ellos busquen, investiguen, lean, estudien, porque es interesantísimo y además esto nos ayuda en nuestra vida espiritual. Mucho tema para hablar de la iglesia que Cristo instituyó, que dejó con sus ritos y rituales, que es el tema de esta semana justamente. Justamente, ahora vamos a tocar durante esta semana este tema que creo que debemos decir, que cuando conversamos acerca de un tema nunca hemos pretendido agotarlo. Conversamos, tratamos de enfocar